Bien, hablaremos ahora sobre Schelling, la filosofía de la naturaleza y el sistema de la identidad como parte de esta presentación del programa del idealismo alemán que estamos haciendo en el curso Historia de la Filosofía 7 para el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces, Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, nacido en Stuttgart 1775, ya de la generación de Hegel, de hecho 5 años más joven que Hegel, que también llevaba los nombres de Guillermo y de Federico, por cierto. Schelling es hijo de un pastor de Stuttgart, y conoce a Hegel, de hecho, en el famoso seminario de Tubinga, donde también conoce a Hölderlin. Eh, Fue desde muy joven muy admirado, una especie de niño genio, muy precoz, publicó cosas importantes que, digamos, se mantuvo en diálogo también con quizás las mejores cabezas de su época, ¿no? Tuvo una vida bastante larga, entonces su producción filosófica se divide en diversas etapas. Esto es, digamos, cuestión de los especialistas, ¿no? Que hay debates acerca de cuántas etapas son exactamente y cómo se conectan, etcétera. Aquí nos vamos a concentrar sobre todo en el periodo del primer Schelling, digámoslo así, el Schelling de Jena, pero diremos algunas otras cosas sobre su producción, que es muy amplia y muy importante. Entonces, el primer trabajo que publica es La filosofía de la mitología, y esto con apenas 18 años, en 1793. Aquí está completamente, digamos, inmiscuido con la filosofía de Fichte, ya mencionado en un par de videos anteriores. eh, y digamos en ese mismo tenor fichteano publica sobre la posibilidad de una forma para toda filosofía en 1794 con 19 años, y también el conocido texto sobre el yo como principio de la filosofía traducido al español. Este es de 1795, y ahí entonces se dedica a exponer su propia versión, digamos su propia versión más o menos fictiana del idealismo trascendental. Eh, entonces, después de salir del seminario de Tübingen, eh, se dedica a ser tutor o preceptor privado para las familias de los burgueses y de los nobles poderosos y caudalosos, y esto le permite pues tener algún tipo de ingreso también, y le permite tener algún tiempo para estudiar cosas como física, medicina y matemáticas en la Universidad de Leipzig después de salir del seminario. Eh, Otras obras de este periodo, 1795, letras, perdón, cartas, bueno, eso son contribuciones, perdón, para la revista filosófica, ¿no? Otra revista filosófica, hemos mencionado varias, ¿no? La Philosophisches Magazin, y ahí publicó entonces las cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, en 1795, y también en el 1796 eh, publicó una obra que se llamó una nueva deducción del derecho natural. En este periodo entonces también es llamativo su entusiasmo creciente por la filosofía de Spinoza, y al mismo tiempo Schelling desarrolla ciertas diferencias o reservas respecto de la doctrina de la ciencia de Fichte. Digamos aquí el punto en el que está muy poco satisfecho Schelling es con el concepto de naturaleza, que tiene
con el concepto que tiene la posición también que tiene el concepto de naturaleza en el sistema de Fichte. Eh, Schelling considera que este es un concepto vacío de vida, el que tiene Fichte de naturaleza, y que quizás habría que reemplazarlo con un modelo más de corte spinoziano, eh, apelando a la noción spinoziana de natura naturans. Acuérdense de la distinción entre natura naturata y natura naturans. Pero todo esto sin desbordar los marcos más o menos restringidos del idealismo trascendental, es decir, tampoco dio el paso de asimilar la sustancia spinoziana, la sustancia infinita o Dios a el yo trascendental de los idealistas, ¿no? Como Reinhold, como Kant, Reinhold y Fichte. Eh, entonces, digamos que esto es lo que abre la puerta hacia lo que se llama la Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza. No era el único que se interesaba por este asunto de cómo entender adecuadamente la naturaleza. Goethe también expresó su insatisfacción con la concepción, digamos, fríamente mecanicista heredada o transmitida por el newtonianismo, ¿no? Básicamente, ¿no? Eh, entonces, a este proyecto general, ¿no? Que se llama la filosofía de la naturaleza, Schelling le da un giro bastante peculiar. Eh, ¿Por qué? Porque trata de desarrollar una concepción más holista de la naturaleza que al mismo tiempo eh, fuera compatible con la filosofía trascendental de Kant y de Fichte. Eh, y aquí las publicaciones que destacan son las ideas para una filosofía de la naturaleza, 1797, y también de 1798 sobre el mundo alma, ¿no? Belzele, 1798, y también una contribución en la revista de física especulativa, ¿no? ¿Qué será esta cosa de la física especulativa? ¿No? Schelling también fue un gran impulsor de revistas, como veremos a continuación, pero en 798 él viaja a Jena porque se le ofrece un nombramiento como catedrático, ¿no? Y ahí se queda hasta 1803, en el periodo de Jena, entonces es muy importante y digamos el texto que destaca de este periodo es por supuesto el sistema, ¿no? El sistema del idealismo trascendental. Pero digamos lo importante que aquí en Jena pues entré en contacto con el propio Fichte, que se encontraba ya en Jena en ese momento, todavía no lo corrían por ateo de Jena a Fichte, aunque digamos ya no, Schelling ya no admiraba tanto, ya no estaba tan convencido de la corrección o de la verdad de las ideas de Fichte. Bueno, pues esto era muy relevante, ¿no? Que estuviera ahí también Fichte, pero se empezó a, digamos, empezó a socializar y a interesarse por un grupo y por los temas de un grupo que, digamos, estaba conformado por personas como Schlegel, los hermanos Schlegel, como Novalis también, que ya mencionamos, Tieck, y otros, muchos otros, y otras, por cierto, Carolina, que después fue su esposa, había estado casada justamente con Friedrich Schlegel, y hay una novela llamada Lucinda, ¿no? Que parece que está basada, del propio Schlegel, que parece que está basada en, en esta mujer, Carolina, importante, y también mencionada, por cierto, por Sheila Ben-Habib en su texto crítico que tenemos que también comentar en este curso en algún momento, en el texto que se llama Hegel, la ironía y las mujeres. Pero entonces aquí es donde entra este personaje de Carolina, y que es el personaje, insisto, de la novela Lucinda de Friedrich von Schlegel. Entonces aquí digamos que
es el punto de contacto en el que el contacto entre Schelling y el romanticismo alemán, digámoslo así, ¿no? Su filosofía del momento, la filosofía de la naturaleza del momento y este proyecto en el que estaba embarcado, eh, entró en contacto con los intereses de este grupo y así se formó lo que se llamó el romanticismo alemán, ¿no? Y este grupo a su vez tuvo influencia, por supuesto, en el pensamiento de Schelling más adelante. Eh, entonces, en este proyecto, pues, de la física especulativa, como le llamaba, que era un intento de suplementar el idealismo trascendental con una filosofía de la naturaleza, bueno, pues en este proyecto forzosamente tuvo que revisar lo que consideraba los fundamentos del idealismo trascendental mismo. Y entonces, digamos que en 1800 sus, sus cátedras en Jena culminaron con la publicación de el sistema, ¿no? El sistema del idealismo trascendental, que quizás es el libro más completo, quizá el más exitoso, por ponerlo de alguna manera, de los que publicó Fichte, ¿no? El sistema del idealismo trascendental en 1800. Entonces, digamos que aquí lo que destaca también es la importancia del arte, ¿no? Y veremos que no hay tampoco, eh, eh, digamos, un cambio de tema, sino que es parte del proyecto de la filosofía de la naturaleza. Eh, pero en todo caso el interés que Schelling muestra en el arte a veces le ha merecido el epíteto, o más bien para sus teorías, de idealismo estético. Eh, eh, entonces, él lo que intentó es educarse estéticamente haciendo un estudio sistemático, disciplinado, un estudio empírico de la historia del arte, ¿no? Aquí destaca, por ejemplo, Winzelmann y otros de esta época que, digamos, con ideales clasicistas de valores estéticos, remitían una historia la historia del arte a, pues, la Grecia clásica, ¿no? Entonces, digamos que aquí hay una serie de cátedras que imparte Schelling sobre la filosofía del arte, eh, pero digamos, lo que nos importa mucho es destacar que justo después de la publicación del sistema, del idealismo trascendental, eh, digamos, lo que intenta hacer Schelling es explicitar o hacer explícita la armonía o concordia implícita entre la filosofía de la naturaleza y el idealismo trascendental. Y a esto le llamó el sistema de la identidad. Es decir, para hacer explícita esa armonía, habría que incorporar estas dos ciencias, como le llamaba, dentro de un sistema más amplio que él llamó el sistema de la identidad, o también en algunos momentos el idealismo absoluto. Aquí las publicaciones que destacan, por supuesto, son la presentación de mi sistema de filosofía en 1801 y también Bruno, que tiene como subtítulo sobre el principio natural y divino de las cosas. El principio natural y el principio divino de las cosas. En esta época, ¿no?, de comienzos del siglo XIX, 1801, llega Hegel a Jena y entonces se reencuentran los viejos amigos del seminario de Tübingen y emprenden, una nueva revista, ¿no?, llamada la Revista Crítica de Filosofía. Y ahí, digamos, el proyecto tanto de Schelling como de Hegel es justamente explicar y defender este nuevo sistema de la identidad, ¿no? Entonces,
bueno, esto es importante en más de un sentido, porque al mismo tiempo que Schelling estaba rompiendo con Fichte, se estaba, digamos, acercando a Hegel, aunque Hegel no era todavía el pensador monstruoso, ¿no? Casi monstruoso, que es ahora, ¿no? Sino que Fichte era un amigo de la preparatoria, digámoslo así, ¿no? Para Schelling. Eh, entonces, digamos que el desacuerdo no solamente tenía que ver con la concepción de la naturaleza, sino con la concepción de la filosofía misma. Eh, Después de esto, bueno, Schelling se distancia de Hegel por razones tanto personales como teóricas. Las razones personales se mezclan con las teóricas porque desde el punto de vista de Schelling, bueno, pues Hegel, digamos que simplemente adopta o se sirve del sistema de la identidad y de algunos, digamos, detalles de ese sistema para hacer su propia fenomenología del espíritu en 1800, terminada en 1806, publicada, ¿no? 87. Ahora, eh, sí, prosiguiendo un poco con este periplo vital, en 1803 se va a Würzburg con su nueva esposa, Carolina, ¿no? Y la antigua esposa del hermano de Schlegel, de Federico Schlegel. Eh, y bueno, ofrecen una posición en la Universidad de Würzburg y ahí también ocupa eh, 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 una cátedra donde bueno, pues ejerce la docencia y muy poco tiempo después se va a Múnich, a München, y ahí lo nombran secretario general de la Academia de Bellas Artes, ¿no? A Schelling. Después le ofrecen una cátedra en la recién creada Universidad de München, la Ludwig Maximilians Universität München, y digamos que, bueno, pasa algunos años ahí hasta que posteriormente se muda a Berlín, ¿no? Ya en 1841. Aquí pasa bastante tiempo. Ahora bien, Schelling desarrolló y defendió su sistema de la identidad durante varios años. Por ejemplo, en una publicación de 1804, Sistema de Filosofía como un todo y de la filosofía de la naturaleza en particular. Eh, pero al mismo tiempo, pues seguía cultivando su interés en el arte y de ahí publicó, por ejemplo, concerniente a la relación de las artes plásticas con la naturaleza de 1807 y también un texto titulado Natura Filosofía, Filosofía de la Naturaleza. En este periodo lo más llamativo es que se comienza a interesar también por cuestiones de tipo religioso y también a desarrollar un peculiar interés, una peculiar, digamos, atracción por la tradición gnóstica, especialmente eh, eh, representada en la obra teosófica de Jacob Böhme, este zapatero del cual Karl Marx decía que tenía mejores pensamientos, un zapatero que tenía mejores pensamientos que los filósofos, ¿no? Jacob Böhme. Este nuevo interés de Schelling en lo religioso y en el agnosticismo eh, eh, lo expresó en un texto llamado Investigaciones filosóficas sobre la naturaleza de la libertad humana, también un texto muy famoso, 1809. Pero, digamos, eh, eh,
periplo o digamos, este nuevo interés por los asuntos religiosos lo embarcó en una controversia nada menos que con Jacobi, a quien ya también conocemos por varias sesiones anteriores. Entonces, al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo en el que Schelling rompió con Hegel, ¿no? Porque se había fusilado, digámoslo así, el sistema de la identidad en su fenomenología del espíritu, eh, digamos que entró en una controversia con, con Jacobi acerca de la naturaleza de la fe. Eh, Tras la muerte de su esposa, de Carolina, en 1809, pues evidentemente entra en una depresión y se pone muy religioso y empezó a defender cosas bastante reaccionarias eh, digamos, denostar eh, el, eh, la ilustración vana, ¿no? La vanidad de la ilustración y a rechazar sus antiguas posiciones ideológico-políticas, digámoslo así. Entonces de esto surge lo que se llama o lo que se tituló Las Edades del Mundo, que es otra obra que marca, eh, pues sí, digamos, un cierto historicismo en la perspectiva de Schelling, eh, digamos, con la idea de una historia de la autoconciencia, también de alguna manera espejea lo que Hegel estaba haciendo con su idealismo dialéctico, digámoslo así, ¿no? Eh, 1841, entonces Schelling se mueve a Berlín, se, eh, se traslada pues a Berlín y su encargo es, digamos, desenraizar la semilla nociva del hegelianismo, ¿no? Así lo nombran casi casi con ese encargo. Y durante sus lecciones filosóficas en Berlín, en la recién creada, relativamente recién creada Universidad de Berlín, pues tuvo como oyentes o como estudiantes, digámoslo así, a personajes o gente que después fue muy conocida, entre ellos Soren Kierkegaard, Mikhail Bakunin y Friedrich Engels. Eh, bueno, no voy a detenerme mucho más en esto para no hacerlo más largo. Eh, en el video que voy a hacer a continuación, vamos a hablar un poco más sobre su filosofía de la naturaleza, eh, su filosofía en el periodo de Jena, ¿no?